Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta primera conversación de poder ambiental de este 2004. Hoy estamos con un invitado muy importante, Diego Polanía. Diego Polanía es economista de la Universidad de los Andes, de una maestría en economía con énfasis en competencia y regulación de mercados del Barcelona School of Economics. Diego tiene una hoja de vida muy impresionante, pero dentro de esas, Diego es consultor y fue director de la CRA, de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento, y antes de eso fue director de Desarrollo Sectorial en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y fue subdirector de Agua y Saneamiento Básico del Departamento Nacional de Planeación. Diego, muy buenos días y bienvenido a Poder Ambiental. Juan Pablo, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Muy contento de tener este espacio para conversar con usted y felicitarlo además por este avance que ha tenido con Poder Ambiental y todo lo que ha venido generando a partir de ahí. Muy chévere estar acá. Gracias. Hombre, muchísimas gracias, Diego. Vamos a hablar hoy de WASH, de saneamiento básico. Entonces, ¿qué le parece si usted, porque yo no he hablado nunca de esto en el canal, entonces me gustaría que usted le explicara a las personas que nos están viendo qué significa el término WASH, W-A-S-H, y cómo se relaciona con el agua, por favor? Claro, a ver, wash, para empezar es como un juego de palabras porque wash en inglés quiere decir lavar y está asociado directamente con agua, pero realmente responde a las siglas, a las iniciales de agua, saneamiento e higiene. Es de alguna forma una parte muy importante del ciclo hídrico, digamos, que se refiere fundamentalmente a los servicios de acueducto y alcantarillado en la importancia que tienen estos en la dimensión humana y doméstica, digamos, en el consumo del agua potable y además en todo lo que tiene que ver con los servicios sanitarios, que uno muchas veces lo da por sentado, pero pues no hay un indicador más fuerte que señale la pobreza y la precariedad que, por ejemplo, no tener un sanitario limpio, ¿no? Los números que son eh, alarmantes en algunas regiones por ejemplo, defecación al aire libre, están totalmente asociados con pobreza y subdesarrollo. Entonces, es un subsector del agua, digamos, del ciclo hídrico, que está muy asociado a la calidad de vida humana, al día a día y a la infraestructura básica del bienestar, eh, que muchas veces, como insisto, lo damos por sentado, pero que es realmente algo que define nuestra calidad de vida diaria. Claro, claro, sí, porque sí, lo que usted dice de la defecación al aire libre, eso hace parte del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, hasta donde tengo entendido, que se busca a nivel global eliminar eso, y a veces se piensa desde el privilegio en las ciudades, pues bueno, sí, o sea, increíble que eso todavía exista, pero como usted dice, es un indicador de pobreza muy fuerte que existe todavía en Colombia. Correcto. Y en muchas regiones del mundo. Digamos que, por ejemplo, y no solo la idea de defecación al aire libre, hay muchos temas que son conexos con la idea de un saneamiento adecuado y seguro. El hecho conectado con género, por ejemplo, para la mujer de tener un espacio, un aseo en donde tener todas sus prácticas de higiene aisladas, están totalmente conectadas con las buenas prácticas pues bien sea de higiene y de sanidad, pero además con temas de violencia y de abuso en los casos que no existen. Entonces Claro. es una conexión que uno muchas veces ni siquiera tiene en el mundo del agua y que esta línea de intervención y de aproximación del WASH, del agua potable y el saneamiento básico como tal, eh, son, insisto, niveles y calidades básicas del bienestar humano. Claro, muy ligado al bienestar de las personas. En ese orden de ideas, aquí en Colombia, ¿quién está a cargo del área del agua potable y del saneamiento básico?
nuestro diseño institucional, como decíamos ahorita, pues hace parte del sector y del mundo del agua, digamos. Pues el agua es el recurso fundamental para poder para poder proveer estos servicios. Ahora, para poder proveer estos servicios se requiere toda una infraestructura, y siempre se ha entendido como un sector de infraestructura, y por lo tanto está bajo la rectoría del Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, porque de alguna manera la aproximación que se ha tenido en nuestro diseño institucional es que el tema de agua potable y saneamiento básico es agua para las viviendas. Entonces, cuando usted desarrolla viviendas, tiene que tener las redes básicas para poder desarrollar esos proyectos, y entonces pues no puede uno imaginarse una vivienda sin acueducto y alcantarillado. Y por eso, aunque pues, suena un poco extraño, pues termina habiendo una conexión muy, muy importante del desarrollo urbano con esta línea del WASH, que de alguna manera ha ido evolucionando sin perder la lógica de un sector de infraestructura constructiva, digamos. Eh, la, la, la forma en que el mundo ha ido avanzando es que hay que empezar a entender mucho más su conexión. Usted no lo decía, usted nunca había tenido esta discusión, por ejemplo, en esta plataforma. Hay que empezar a tener mucho más claro ese link con el sector ambiental, porque, sí, como decíamos, la materia prima fundamental para esto es el agua, y el agua pues, y su permanencia depende de las buenas prácticas ambientales, y el mismo desarrollo de la infraestructura, y ya no tiene que tener en cuenta otro tipo de aproximaciones, como las bien llamadas soluciones basadas en naturaleza, la infraestructura natural, etcétera. Entonces, es un sector que está bajo la rectoría de vivienda, pero que tiene pues una conexidad y una interrelación necesaria y directa con ambiente. Claro, porque digamos que las ciudades son como grandes captadores de recursos naturales y después pasan por ahí y le entregan otra vez al ambiente un poco de Claro. cosas claro, es decir, lo ambiental está como entre eso, pero el diseño institucional pues fue creado así. ¿Usted cree que cada vez están hablando más esos sectores o es decir, como el ambiental y el de vivienda cada vez están más cerca? Yo creo que siempre han estado cerca. Creo que lo que se ha fortalecido un poco es ese entendimiento de que no son solamente sectores complementarios, son el mismo sector, digamos. Administrativamente seguro tienen diferentes eh, responsabilidades, alcances, competencias, pero en últimas, pues al ciclo hídrico no le importa en qué ministerios están tomando las decisiones. Y cuando usted empieza a entender cuando empieza a tener como una situación de estrés y en el largo plazo de incertidumbre, pues necesariamente el desarrollo del uno y el otro no pueden estar desconectados. Así que siempre han estado juntos, pero lo que yo percibo es que ahora son digamos, el desarrollo de sus soluciones técnicas, constructivas, de las decisiones de política, de las decisiones normativas, institucionales, eh, ya no están separadas, no se entienden como complementarias, sino definitivamente tienen que estar ligadas. Ahora, ese es Ok. un cambio que administrativamente requiere, en todo caso, muchos avances, pero conceptualmente creo que no puede estar el uno sin el otro. Y en esa línea, digamos, de hablando de la relación de lo ambiental con eh, el WASH, ¿cómo cree usted que se relaciona el WASH con el cambio climático? Entendiéndolo como un elemento tan importante para la cotidianidad y el bienestar de las personas. Hay una relación absolutamente clara y directa. Pues decir, digamos, ya hemos oído muchas veces el discurso de el cambio climático se manifiesta a través de fenómenos que en su gran mayoría pasan por el agua, ¿no? Inundaciones, sequías, eh, son fundamentalmente digamos, el agua es el canal por el que el cambio climático se percibe cuando hay impactos fuertes. Eh, entonces, evidentemente,
digamos, a lo que se ha venido enfrentando el sector de wash es a unos ciclos mucho más pronunciados, bien sea de picos de exceso de agua o de defecto más cortos, y por lo tanto se ve totalmente impactado por estos ciclos de variabilidad climática. Y al mismo tiempo, em, digamos, existen algunas mediciones realmente marginales del impacto que puede tener, por ejemplo, el tema del tratamiento de aguas residuales en materia de gases de efecto invernadero. Pero, por ejemplo, el sector de agua potable, tanto el alcantarillado como el acueducto, dependiendo de las condiciones, es un sector intensivo en energía, ¿sí? Y dependiendo de la calidad del agua, también tiene que usar muchos químicos. Y por esa vía, pues por el consumo de energía, también está generando una condición específica con una relación específica con el cambio climático que si no se toman decisiones de eficiencia energética, termina siendo un sector que necesariamente puede tener unos impactos importantes. Y además, eh, pues hay un tema que, volviendo a esta idea de ingeniería constructiva, eh, por ejemplo, hay una lógica de pérdidas de agua. Los sistemas en las tuberías es normal que haya pérdidas, ¿cierto? Entonces, cuando usted tiene, hay un desarrollo muy reciente y muy de punta que se está haciendo y es, en la medida que usted pierde agua, que es normal y técnicamente se puede perder, no estamos hablando necesariamente de fraude y de robo, sino pérdidas técnicas se denominan. eh, esa agua, el tratamiento de esa agua demandó energía y químicos. Entonces, en ese sentido, el tratamiento de ese recurso tuvo un impacto climático que si además nos llega al final al usuario, usted está generando casi que un impacto innecesario. Entonces, por esa Diego, vía puede tener un control específico de efectos climáticos. una pregunta solo para clarificar para a las personas que se están viendo. Una pérdida en eso que usted está diciendo son, por ejemplo, yo trato 100 metros cúbicos, pero distribuyo 90. Llegan 90, es decir, se Exacto. pierden. Ok, En ese ejemplo suyo se perdieron 10 en el sistema. Eso es normal, digamos, porque imagínense las tuberías se tienen que empatar, digamos, por las presiones se pueden generar fugas, esos son sistemas que pues están enterrados mientras se pueden percibir dónde están las pérdidas, eso toma un tiempo corregirlo y todos los sistemas tienen algún nivel de pérdidas mínimo. Entonces, en la medida que esas pérdidas sean más altas, quiere decir que usted invirtió energía y químicos en el tratamiento de un recurso que no llegó al usuario final. Y eso genera, si conectamos antes diciendo que por esa vía había un impacto en el cambio climático, por el uso de energía, por ejemplo, o por la contaminación que puede generar ciertos químicos, digamos que ahí usted está necesariamente, el corregir o el mitigar esas pérdidas tiene un impacto asociado también a la variabilidad climática, ¿no? claro. Diego, en este momento, ¿cómo se financia el wash en Colombia? Es decir, ¿quién paga por eso y si quién paga por el wash en Colombia? A ver, otra vez yéndonos a nuestro arreglo institucional. Los responsables primarios, digamos, de que todos los colombianos tengan garantizado un servicio eficiente de acueducto y alcantarillado son los alcaldes, ¿sí? Ahora, los alcaldes lo hacen a través de eh, operadores, que pueden ser públicos, privados, mixtos. Y esos operadores cobran una tarifa. Digamos que en nuestro esquema está explícitamente dicho que no hay gratuidad. Es decir, y la tarifa debe reconocer los costos reales de la prestación del servicio. Costos reales eficientes. Entonces, la idea, al final, ¿quién paga por el servicio? El usuario. Es un bien como cualquier otro bien en el que usted paga por lo que consume, digamos. Ahora, hay, obviamente, como es un bien especial, que como decíamos al inicio, está conectado con el bienestar, es un bien básico para la supervivencia, eh, no es dable, no es aceptable que una persona no pueda tener acceso a ese bien por falta de capacidad de pago. Entonces existen todos unos esquemas, por un lado, de subsidios y contribuciones para que las personas con menor capacidad de pago
puedan ser subsidiados por las personas de mayor capacidad de pago, pero evidentemente en ese cruce son mucho menos los que contribuyen que los que necesitan el subsidio. Y ese vacío lo tiene que llenar el Estado en general, y lo hace a través del Sistema General de Participaciones, que son las transferencias que la nación le hace a los municipios de los ingresos corrientes de la nación, que tienen una participación específica para agua. Así que, en principio, eh, el sistema está pensado como que lo deben financiar los propios usuarios, pero tiene el blindaje para que evidentemente quienes no puedan pagar puedan ser subsidiados por usuarios de alta capacidad de pago o por el propio Estado. Y esa ecuación igual es difícil, digamos, no siempre cierra, eh, pero es un poco lo que está allí. Yo en estos días tuve una conversación con Hugo Contreras de water.org. Entonces teníamos una conversación alrededor del valor del agua, ¿no? Entonces usted ahorita estaba diciendo que el costo del wash, un poco enfocados hacia de la tarifa del agua, tenía incluidos los costos de la eficiencia del agua, pero no el valor del agua, ¿cierto? Entonces lo del Correcto. costo de los ecosistemas y todo eso. Entonces es una variable, pero la otra variable, digamos que tiene que ver con el precio de los servicios públicos como un elemento que afecta la vida de las personas. Entonces, un aumento dentro de las tarifas de los servicios públicos se vuelve un elemento político sobre unas tarifas que son definidas por alcaldes o que tienen incidencia los alcaldes que son actores políticos. Desde su experiencia, ¿usted cómo ha visto que funciona como ese monto de que alcance la plata para el funcionamiento de las empresas, ¿cierto? Y que exista para el bienestar de las personas y los alcaldes y alcaldesas puedan mantener como su capital político? Claro, ahí le está pegando usted al punto más complejo de esa ecuación, digamos. Entonces, primero, frente al primer tema, cuando dijimos que se deben reconocer los costos reales de la prestación del servicio, costos eficientes reales de la prestación del servicio, tiene usted razón en que ahí no se está teniendo un análisis profundo del valor del agua. Lo que se hace vía tarifa es que se reconoce la tasa por uso que un acueducto le paga a una corporación por extraer el recurso. Pero dentro de toda la ecuación, lo que menos pesa es el agua. ¿Sí? Se está pagando realmente es por la infraestructura para conducir ese recurso hasta su grifo, digamos. Y para después retirarlo y llevarlo de manera tratada y ojalá ambientalmente limpia nuevamente a un cuerpo de agua, a disponerlo donde se deba disponer. Entonces, usted está pagando es por infraestructura para transportar, captar, transportar, distribuir y después disponer el recurso, pero no está pagando por el recurso. Y eso obviamente dentro de la lógica ambiental, pues tiene muchos bemoles, ¿no? Porque eh, otra vez, en un mundo de incertidumbre y cada vez de más estrés hídrico, tal vez esa discusión de si solo debo pagar por la tasa por uso, que además es muy baja, eh, pues hay mucha tela que cortar. Nuevamente, estamos hablando de una visión, esta visión está construida hace 30 años, ¿no? Claro. En la que nadie estaba pensando que el agua iba a ser en Colombia tal vez un tema de incertidumbre y de estrés, ¿no? Entonces usted simplemente estaba pensando en cómo construía infraestructura, otra vez, para llevar agua a las viviendas. Esa es la lógica que hay detrás de nuestro modelo de WASH y que seguramente tiene que irse digámoslo así, irse transformando a reconocer una realidad transformada, nueva por virtud del cambio climático. Ahora, el otro punto clave que usted toca, o no sé si quiere que interrumpir No, 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 aquí, siga, por favor. el otro punto clave es el político, ¿no? Porque además, claro, el ordenamiento pone a los alcaldes en el centro de la ecuación, más aún si tenemos empresas, porque al final, ¿quién determina las tarifas? Las determinan las empresas a partir de una metodología que le dicta un regulador. Pero quien determina la tarifa es la junta directiva de una empresa. Esa empresa, esas juntas directivas muchas veces tienen a los alcaldes dentro de ellas. Y políticamente,
usted bien lo decía, pues es un instrumento, la tarifa es un instrumento de capital político clave. Más cuando los sistemas están enterrados. ¿Sí? Entonces usted un alcalde irresponsable, que no puede ocurrir, digamos, un alcalde irresponsable puede decir, vea, yo quiero mantener la tarifa baja, no optimizo y sostengo, reparo el sistema. Yo tengo aquí 4 años y mi proyecto político es X e invertir en tubos que están enterrados no es visible para un servicio que además a usted ya le está llegando. Entonces, en la medida que la tarifa esté bajita y a usted le llegue agua, el político no tiene mucha preocupación, ¿sí? A menos que el sistema se estalle. Si el sistema se estalla, es un gran problema para el político, pero no tiene los recursos para resolverlo. Entonces tiene que ir al ministerio y a la nación a buscar esas fuentes de financiación. Entonces, es un juego en el que el político está más o menos apostándole a que en los próximos 4 años no haya un gran problema y mantener el tema. Y por el otro lado están como los ingenieros y los técnicos diciendo, venga, esto hay que invertirle para que no se nos reviente. Y en esa tensión, pues aparece un regulador que pone unas reglas diciendo, venga, esto hay que hacerlo de esta manera, y entonces, y una entidad de vigilancia y control, que es la Superintendencia de Servicios Públicos, que tiene que entrar a, por ejemplo, garantizar que si a usted le están cobrando una tarifa, que debe reconocer los costos eficientes de la prestación, que los conceptos por los que le están cobrando realmente se lleven en la práctica. Entre otras, reponer, mantener, tener un sistema viable y entregar un servicio con buenos indicadores. Yo tuve una conversación hace poco con John Matthews y él hablaba de agua, y entonces él hablaba de la modificación de las arquitecturas institucionales como unos mecanismos de adaptación al cambio climático. ¿Usted qué opina de eso? ¿Usted piensa que Colombia tiene una conversación pendiente alrededor de su estructura? Y lo mismo hablaba, por ejemplo, con Julia Miranda. Ella decía que el Sistema Nacional Ambiental, por ejemplo, cuando se había creado, no tenía previstas cosas alrededor del cambio climático. Usted desde el lado del WASH, ¿usted qué piensa que debe cambiar frente al cambio climático institucionalmente? Claro, digamos, institucional, hay mucho. Digamos, si ustedes se fijan en lo que llevamos conversando, nos hemos ajustado a cómo está el modelo. Hemos dicho que ese modelo fue pensado y creado hace 30 años, y evidentemente no reconocía ciertos temas que hoy son de gran urgencia para la sociedad. Entonces, dentro de la lógica, lo discutimos cuando hablamos de los ministerios. eh, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Vivienda tienen que, usted debería pensar, y es muy difícil institucionalmente, pero usted debería pensar algún tipo de mecanismo que permita gestionar integralmente el recurso, que haya decisiones de política y de presupuestación que piensen sin necesariamente unir los ministerios o crear una gran... O sea, acuérdense que antes los ministerios estaban unidos y se separaron. Hace unos años hubo, por ejemplo, una discusión muy fuerte alrededor de la creación de una agencia nacional del agua que sería la que de alguna manera distribuiría y gestionaría todo el recurso en todas sus fuentes, en todos sus usos, agricultura, energía, wash, eh, etcétera. Pero digamos que en, hay que buscar una solución para que haya una planificación, una discusión integrada del recurso. Eso por un lado. Dentro de la lógica propia del sector de agua potable y saneamiento básico, la incorporación de temas ambientales y la habilitación de temas ambientales es necesaria. Pues, por ejemplo, estábamos diciendo, aquí hay una lógica en los costos que se reconocen hay una lógica de construcción de infraestructura, pero dentro de esa lógica, el tema de soluciones basadas en la naturaleza es marginal y apenas está andando, cuando esa es una vía para poder ser resilientes, sostenibles y eficientes, eh, sin necesidad de en todos los casos. No creo yo que vaya las soluciones basadas en la naturaleza a reemplazar toda la Claro. discusión de ingeniería, pero hay que tener un análisis, unos criterios de análisis completos basados en ciencia, con modelos que permitan tomar la decisión de en dónde pone usted las inversiones, en qué tipo de infraestructura. Casi que había un comisionado con el que discutíamos mucho este tema hace un par de años que decía, "Vea, es que no separemos la infraestructura gris de la verde porque
porque al final es infraestructura, ¿sí? Y creo que tiene razón. O sea, es Claro. cómo amplío el espectro, pero tomo las decisiones de manera racional. Y pues le mencionaba ahorita el tema de pérdidas, ¿no? Entonces, en el mismo tema de pérdidas está esa visión. Por ejemplo, dentro de la lógica de transformación, las pérdidas son de alguna forma un dolor de cabeza importante para los operadores y lo ven como un tema muy operativo, pero dentro del tema ambiental pues tienen una lógica y una preponderancia fundamental. Entonces, en ese muñeco deberían empezar a caminar todos esos conceptos y lo que creo es que debería ampliarse. Es necesaria esa discusión y como usted bien decía con John Matthews, pues la reforma institucional hace parte de los instrumentos para atacar el cambio climático, justamente pensando eso, teniéndolo en la raíz de todas las discusiones y las decisiones. Pues, Diego, la última pregunta ahí es, ¿cómo cree usted que se relaciona el financiamiento del WASH con el financiamiento del cambio climático? ¿Cómo ve usted eso? Yo creo que, a ver, en la medida, en la medida que el cambio climático se convierta en un criterio importante de toma de decisiones, por ejemplo, de las inversiones y las estrategias operativas, eh, casi que usted puede convertir, o sea, como le decía, hoy el financiamiento es una ecuación en la que usted suma costos que están aceptados y esos costos se los traslada a un usuario y garantiza una sostenibilidad de un operador en el tiempo. Obviamente el regulador intenta introducir señales y mecanismos de eficiencias a esa suma de costos, pero está muy pensado en términos de la infraestructura, punto. ¿Sí? Si los criterios de cambio climático empiezan a incidir directamente sobre la toma de decisiones de las inversiones, al mismo tiempo el mecanismo de financiación puede convertirse también en una mezcla, ¿no? Entonces, por ejemplo, si usted tiene dentro de sus objetivos modificar indicadores que tienen impacto sobre el cambio climático, el cumplir con esos planes podría ser totalmente dable llevarlo a un mercado de carbono. Yo estoy diciéndole a usted, por ejemplo, vea, yo estaba perdiendo, qué sé yo, 30% del agua que producía, y ese 30% del agua que producía, en términos de energía, implicaba esto, X. Como reduzco las pérdidas y además incorporo mecanismos de eficiencia energética, mi impacto sobre el tema de cambio climático se redujo en esta medida y eso casi que podría irlo a negociar en los mercados de carbono. Y podría usted tener una mezcla de fuentes de financiación, sin decir que todo se va a financiar por allá, porque evidentemente no va a ser así, pero es una posibilidad. Eso es lo que los mercados, que las finanzas del clima están de alguna manera empezando a desarrollar. A Cómo desarrollar. usted empieza a tener transacciones alrededor de los logros en mitigación de cambio climático. ¿Sí? Súper. Diego, las dos últimas preguntas que aquí en Poder Ambiental se le hacen a todos los invitados. Para usted, ¿qué es poder y para usted, qué es política? Ok. Bueno, poder para mí poder es que usted tenga la capacidad y la posibilidad, el margen de que sus decisiones generen cambios, ¿sí? Cambios reales, desde cualquier aspecto, digamos, ¿no? Entonces, que usted, desde su entendimiento y su capacidad, pueda tomar decisiones que generen transformaciones. Ahora, lo importante allí será entonces tener objetivos, transformaciones a las que le queremos apuntar y que su conocimiento esté, digamos, que ese poder esté concentrado donde usted tiene realmente conocimiento y evidencia para poder generar transformaciones que mejoren el entorno en el que usted está decidiendo, digamos, en términos muy generales. Y la política, digamos, yo soy un experto, pero de alguna manera yo entiendo la política como la forma en que como seres sociales nos organizamos, ¿no? O sea, nosotros somos billones de billones, ¿no? Y la única manera de ordenarnos y de poder subsistir es buscando decisiones que colectivamente tengan racionalidad. Y eso se hace a través de organizaciones, y esas organizaciones al final son formas de tomar las decisiones para que
usted en últimas, casi que conectado con la anterior, le entregue el poder de decisión a alguien que tenga la capacidad y la información suficiente para generar las transformaciones que como colectivo, que como colectivo se persigue, ¿no? Entonces, en últimas, pues creo que es una forma de ordenarse, ¿no? Como seres sociales. Súper. Diego, muchísimas gracias por esta conversación aquí de poder ambiental y esperemos que sea la primera, pero no la última. Diego, muchísimas Claro gracias. que sí, Juan. Un abrazo. Cuídese. Gracias a usted. Muchas gracias.